Buenas tardes, mi nombre es Jorge. Recibí la invitación por parte de nuestra hermana Adriana para poderles compartir un tema, lo cual con mucho gusto acepté. Y he preparado un tema para compartir con ustedes, el cual le titulé Triunfando sobre el temor. Y es que todos debemos aprender a enfrentar nuestros temores en la vida. Y pensándolo bien, vivimos en una época de mucho temor. Vivimos en una sociedad llena de temor. La gente teme perder su empleo, su vivienda, la salud, a su familia, amigos, posiciones, de todo. Muchas cosas a nuestro alrededor nos causan temor. Y sin embargo, los creyentes no debemos vivir en temor. Alguien dirá, pero yo tengo muchas razones para tener miedo. Bueno, no lo dudo. Pero, ¿cómo hemos de vivir en la sociedad? Quizás te preguntes, pero primero, ¿cómo llegamos a la posición en que estamos? Pues yo me he hecho la misma pregunta. Y vino a mi mente algo que encontré en Eclesiastés. Se trata de un solo versículo que resume todo eso de cómo llegamos hasta aquí. ¿Por qué tanto temor? Por la sencilla razón de que hemos violado un principio bíblico muy claro que dice al final, que dice el versículo 13. Eclesiastés 12, versículo 13. Leamos, vamos, lo buscamos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hemos decidido no temer a Dios, hemos decidido vivir como mejor nos parece e ignorar los principios de la palabra de Dios. Como resultado de eso, ¿qué sucede? Estamos llenos de miedo. Tenemos muchas cosas que no deberíamos temer. Solo ver las noticias fácilmente puede provocar mucho miedo. La pregunta es, ¿cómo vive el creyente en una generación y una era de temor y a la vez ser la persona que Dios quiere que seamos? Le invito a que me acompañe al libro de Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Personalmente considero que aquí está el versículo bíblico más importante en lo que respecta al temor, por las maravillosas promesas divinas que abarca. Y le invito a que, si tiene la oportunidad, que lo pueda subrayar y que lo pueda indicar ahí, marcar como algo de suma importancia. Le animo a hacerlo. Yo he descubierto que si coloco una fecha a algo que Dios me ha dicho, eso me ayuda a recordar que Dios se interesa y que le importa y que se involucra en mi vida. Leemos Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Luego el versículo 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Dice: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. El versículo 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo.
Recuerdo un tiempo en mi vida en la cual pasaba por una gran prueba y leí este versículo que dice: He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Y al cabo de poco tiempo pensé, Señor, esto es cierto, porque no queda ni uno. Todos mis enemigos se fueron. Y muchas veces lo que sucede es que insistimos en algo de lo cual Dios se ocupará, porque olvidamos que Él hará exactamente lo que ha prometido. Al llegar a este versículo 10, cualquiera que sea tu temor, lo que dice este versículo puede transformar tu vida. Pensemos en algo. En la primera conversación entre Dios y Adán, que aparece registrada en la Biblia, Adán dijo: tuve miedo. Esas fueron sus primeras palabras en su conversación con Dios. Y la verdad es que desde entonces la humanidad ha tenido miedo. Así que, cuando piensa en el temor, ¿cómo lo describiría usted? Entonces, lo que quisiera hacer a continuación es darle una definición sencilla. Y quisiera darle tiempo, si usted así lo desea, para escribirla, porque es necesario entender lo que sentimos. El temor es un sentimiento de inquietud y miedo. Es como un vacío, es como una sensación de alarma interna que nos advierte que algo sucederá. Y es sentirse amenazado por algo que quizás podemos o no podemos controlar. Pero le insto a tomar nota y así, bueno, la próxima vez que sienta un poco de temor, piense: esto es lo que está pasando. Así que hay temor bueno y hay temor malo. Hay un temor que es bueno, que significa reverencia, es reconocer quién es Él, es respetar a Dios como Dios santo y justo. Temer a Dios no es tenerle miedo, sino reverenciarlo. Así que hay temor bueno y desde luego temor malo, que es la clase de temor que nos gustaría erradicar de nuestras vidas. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es reverencia a Dios, un respeto santo hacia Él. Es un temor que todos hemos de experimentar y disfrutar en la vida. Pero pensemos en la causa del miedo. ¿Por qué la gente tiene miedo? Hay muchas razones. Porque si no identificamos nuestro miedo, lo más probable es que no podamos controlarlo. Lo primero que diré es simplemente que cualquiera que sean nuestros temores, no vienen de Dios. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Alguna vez has tenido tanto miedo que se sentía paralizado? ¿Alguna vez has tenido tanto miedo que no sabías qué hacer ni cómo manejar tal situación? Pensemos en las causas de nuestros temores. Una de ellas es que desde pequeños aprendemos a tener temor. Aprendemos a temer. Son actitudes aprendidas. Recuerdo en mi niñez, donde vivía, existía un río caudaloso. Y mi madre me decía: no te acerques al río, puedes caerte y ahogarte. Ella expresaba su amor, pero en mi pequeña mente el agua era muy peligrosa. Así que me tomó un buen tiempo meterme al río y no aprenderme a ahogar. Entonces, cuando nos enseñan algo desde pequeños, pensamos
que es insignificante. Por ejemplo, los padres cuidándonos. Pero miren, nuestros padres han arraigado ciertas cosas en nosotros que a menudo pueden crear mucho temor. Por otra parte, está nuestra imaginación. Una de las causas de nuestros temores es nuestra imaginación. Por ejemplo, algo que nos imaginamos. Hace mucho tiempo escuché a una hermana que se imaginaba cosas acerca de cierta congregación, por la manera en que ahí se llevaban a cabo los cultos. Ella tenía una idea de cómo sería ahí adentro. Su imaginación la mantenía alejada de entrar ahí. Hasta que pudo disipar sus temores, se animó a entrar y perdió el temor a la manera en cómo se llevaban a cabo las actividades. Tal vez era porque escuchaba mucho ruido, tal vez era por el ruido de las alabanzas, pero su imaginación la mantuvo alejada por mucho tiempo de entrar a esa congregación. La imaginación es algo sorprendente. Es la creadora, pero nos mete en problemas si nos descuidamos. Otra causa, hermanos, jóvenes, es la ignorancia. La ignorancia hace que seamos temerosos. Pensemos, por ejemplo, en la gente que cree que la salvación puede perderse. La Biblia declara que usted es salvo por la gracia de Dios. Él expió sus pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, no significa que no volveremos a pecar, sino que Él pagó toda nuestra deuda de pecado y al volver a pecar, Él nos disciplinará. Hay personas que se molestan tanto que es como si quisieran pelear. Mire, discuten o luchan por aferrarse a una doctrina que afirma que si pecan contra Dios y están pecando, al momento de morir irán al infierno. Pero piensen las veces que han escuchado hablar acerca del pecado. Si hubieran escuchado algo semejante a eso, si usted no vive como agrada a Dios, una vida sin pecado y santificada, al morir irá al infierno. Lo más probable es que ya se hubieran buscado un lugar donde hablaran algo diferente. Pero eso no es cierto. Cuando se le enseña error a la gente, se crea gran temor en la vida de ellos. Luego está el tema de las dudas. Si vivimos dudando de Dios, tendremos razones para tener temor. Si dudamos que Dios nos ama, si dudamos que Él nos perdona, si le seguimos confesando lo mismo una y otra vez, lo que le confesamos el año pasado y el antepasado, ¿cómo tendremos libertad? ¿Cómo tendremos paz y contentamiento en la vida si le tenemos miedo a Dios? Alguien dirá, ¿acaso no es Dios santo? Claro que lo es. ¿Esa es la razón para tenerle miedo? No, no es razón para tenerle miedo. Es razón para reverenciarlo, para amarlo, para obedecerlo y seguirlo. No es razón para tenerle miedo. Dios no quiere que le tengamos miedo. ¿Qué dijo Jesucristo? No temáis, no temáis. Dijo que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que esos temores tienen grandes consecuencias en nuestra vida. Al pensar en esas consecuencias, veámoslo a la luz de esto. Si le tenemos miedo a algo, divide nuestra mente. Alguien no puede concentrarse bien en algo si en el fondo de sus emociones teme, por ejemplo, a que su esposo o su esposa o novio o novia, en el caso de los jovencitos, le abandonarán, o en el caso de los padres, a que sus hijos caigan en drogas. O sea, si hay algún temor constante dentro de nosotros, entonces eso mantendrá dividida nuestra mente. Segundo, reprime nuestra facultad de pensar
y actuar como debemos. Al estar dividida nuestra mente, no pensamos con claridad, con la misma claridad de vida o con la claridad de siempre. Así que comenzamos a sentir las consecuencias. También causa indecisión, porque a menudo nos sentimos paralizados cuando tomamos decisiones. Por ejemplo, alguien que deja todo para después no actúa por temor a no hacerlo bien, por temor a no hacerlo perfecto o adecuadamente a su gusto. Puede tratarse de una persona muy talentosa, hábil en muchas cosas, pero si cree que no puede hacer algo a la perfección, ¿qué pasa? Entonces lo posterga, es como estar paralizado, no funciona. Por otro lado, pienso que el temor nos esclaviza con un sentimiento de incertidumbre. Si vive en temor, mira, una cosa es acercarse a una serpiente y temerles sabiamente y retirarse, irse. Se trata de un incidente que sucedió en un momento preciso, pero es distinto a tenerle miedo a algo que conocen, que está presente como algo continuo. Quizás el médico le diagnosticó esto y lo otro, o algo le ocurrió a su padre o madre. Quizás se trate de algún problema económico. Muchas cosas pueden caer en esa categoría. Pero el temor permanece allí y no desaparece. ¿Cómo debemos confrontarlo? Sin duda alguna, bloquea nuestro crecimiento espiritual. El vivir en temor, pensemos en esto. Por un lado, sabemos mucho acerca de Dios, pero por otro, vivimos con un temor que no viene de Dios. Dios tiene una intención o un plan para nuestras vidas, pero por temor no logramos asimilarlo. Quizás podríamos hacer mucho más de lo que hacemos si solo confiamos en Él. En vez de pensar, solo puedo hacer esto, y mirar a alguien más y decir, no puedo hacer eso. Dios no espera que hagamos lo mismo. Lo que sea que Él nos llame a hacer, nos llama a hacerlo al grado en que encaje en su voluntad, propósito y plan para nuestra vida. Dios no espera que estemos a la altura de otra persona. Cuando otros establecen sus expectativas en cuanto a nuestra vida, a veces nos falta confianza y nos volvemos temerosos. La verdad es que nunca podremos ser las personas que Dios quiere que seamos, ni lograr lo que Él quiere que alcancemos. Mientras el temor nos domine, no podremos hacerlo. Entonces, al pensar en cómo nos afecta esto, consideremos nuestra salud por un momento, porque el temor sin duda afecta nuestra salud física, porque no hay duda de que nuestro ser emocional, nuestro estado emocional, afecta todo nuestro cuerpo. Escuche lo siguiente, el temor está ligado a enfermedades cardiovasculares, hipertensión, jaquecas, estrés, úlceras, desórdenes digestivos y de la piel. Si alguien anda todo el tiempo preocupado y temeroso por algo, eso le afectará. Tal vez afecte a su manera de comer, lo que come y la cantidad. Influye si hace en hacer o no hacer ejercicio físico. Así que nuestro sistema emocional no es solo algo que sentimos y sabemos aquí, sino que afecta todo nuestro cuerpo. Así es el poder de nuestras emociones. La pregunta es, ¿cómo lo confrontamos? ¿Cómo enfrentar el temor? Mucha atención. Lo que mencionaré parece muy sencillo, pero no nos enseñó Jesucristo a través de parábolas. Él no dificultó las cosas y se entienden muy bien. No hay ninguna duda. Quisiera que veamos un pasaje bíblico y quisiera que lo veamos de la siguiente manera y le digamos, bien Señor, creo
que le tengo miedo a esto. Lo que sea, piénsalo por un momento y téngalo ahí presente por un momento. Quisiera que lo confrontemos a la luz de lo siguiente. Primero que todo, reconocer su presencia. Digamos que tienen algún problema en la escuela o en sus hogares. Sus padres tienen algún problema financiero y temen perder todo o alguna cosa de valor que tengan. Y mucha gente está en esta situación hoy en día. Cualquiera que sea el temor en sus vidas, sea lo que sea, primero reconozcan que está allí. El siguiente paso es identificar cuál es la causa, de dónde proviene, por qué tengo miedo de eso. ¿Se debe a algo que alguien me inculcó en mi manera de razonar? ¿O es algo que he hecho y temo a las consecuencias? En otras palabras, ¿cuál es el verdadero origen? Entonces, le temo a esto y esto es el origen. Son dos puntos muy importantes. Lo tercero es, escuche, mientras nos enfocamos en lo que es ese temor, no se volverá más pequeño. Mientras más nos concentremos, ¿qué pasa? Consumirá mayor parte de nuestra vida, influirá más en nuestras decisiones y en nuestro carácter, lo que sea. Hay que cambiar el enfoque. Si deseamos superar el temor y ser libres, debemos cambiar nuestra atención, quitar el temor y concentrarla en Dios. Quitarla del temor y concentrarla en Dios. Debemos hacer lo siguiente: poner nuestro enfoque inmediatamente en el arma más poderosa. Miren, el arma más poderosa que podemos tener en tiempos de temor. ¿Y qué es? La palabra de Dios. Con eso en mente, regresamos a Isaías 41 y quiero que lo veas a la luz de quién eres tú y lo que estás enfrentando en tu vida en estos precisos momentos. ¿Y cuál es tu temor? Vayamos a Isaías capítulo 41, versículo 10, porque lo encuentro adecuado para que nos refugiemos en ello. O sea, cualquier tempestad que enfrentemos en lo que respecta al temor, este es mi refugio, este es mi seguro. Dice el versículo 10, primero dice, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Quién? Jehová Dios, el soberano creador del universo, quien dice la Biblia que ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Así que Él dice, no temas. Y mira, una cosa es que alguien te diga, no le tengas miedo a eso, pero otra es que Dios te diga, no temas. ¿Por qué? No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Jehová Dios está contigo. Y sigue diciendo, no desmayes. Es una de las frases más importantes en toda la Biblia en cuanto a vencer lo que sea. No desmayes. ¿Sabes por qué lo dijo? Porque desea que pongamos nuestra atención en Él. Mientras nos concentramos en nuestro temor, crecerá y crecerá más. Lo haremos más importante y perjudicial. No desmayes. Mira bien, dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. No solo tu amigo, sino tu Dios. Soy el creador soberano del universo. Soy tu Dios. Soy tu Dios personal. Y luego dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Cuánta fuerza tiene Dios? Bueno, es omnipotente. Dice que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿Por qué dijo siempre? Para darnos seguridad de eso. Porque yo soy el que soy, porque te amo,
porque soy tu Dios, siempre te ayudaré. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa lo que tengas que enfrentar en la vida, estás en mis manos. Yo soy el Dios soberano del universo, estás en mis manos. Te sostendré, te levantaré, te fortaleceré. Yo soy tu Dios. No hay nada que pueda superar a Dios Todopoderoso. Siempre te sustentará, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora quiero preguntarle algo, y aunque sé que no los estoy viendo personalmente, ¿crees lo que dice este versículo? ¿Crees lo que dice este versículo? Tal vez muchos o todos contestaron con un amén. Fue cierto hace más de 2000 años. Le pregunto, ¿ha cambiado? ¿Sigue igual de verídico? Es el mismo Dios que hizo esa promesa, ¿verdad? ¿Dios cambia? No, Él no cambia. Si Él hizo esa promesa hace más de 2000 años, pon mucha atención. ¿Creen ustedes lo que Dios dijo hace más de 2000 años sobre enfrentar nuestros temores? ¿Creen que ese versículo sigue siendo cierto? Si en verdad lo creen, pueden afirmarlo en voz alta y decir amén. Muy bien, eso significa que aceptan esta verdad, que tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, ha dicho que es nuestro Dios. Pues lo han aceptado o lo hemos aceptado mediante Jesucristo, que Él nos ayudará, estará con nosotros y nos sostendrá y nos fortalecerá. Y dice que siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. ¿Eso es cierto? Si tú eres creyente, ¿crees que esto es cierto en tu vida hoy? Así que no importa lo que estés enfrentando, el temor por el que estés enfrentando, cree que el Dios del universo te ha dado una promesa personal. Siempre te sustentará, te esforzará, estará contigo. Yo soy tu Dios. ¿Cree usted que Dios es lo suficientemente confiable para tomar su temor, el que sea, y decirle, Señor, sé que esto ya no tiene cabida en mi vida, así que te tomaré la palabra y de ahora en adelante concentraré mi atención en ti. Te entrego mi temor, lo entrego basándome en quién eres y en lo que has dicho. La pregunta es, ¿crees que Dios es quien dice ser? Amén. ¿Crees que Dios hará lo que promete? Amén. Entonces no debes seguir llevando ese temor. Mire, ¿sabes a qué se reduce todo esto? Es una batalla de fe. Cuando alguien afirma estar de acuerdo con lo que acabas de afirmar, con un amén, aceptando la palabra de Dios, si está de acuerdo y lo dijo de corazón, pero tiene dudas al respecto, ¿afecta su duda a Dios? No. Amén, no. No cambia en nada lo que él dijo. ¿No es así? Si no afecta a Dios, ni cambia lo que él dijo, entonces tiene razón de aferrarse a ese temor si Dios le ha dicho que no es necesario. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, lo que enfrente en la vida, el Dios soberano del universo le sostendrá y le ayudará a superar lo que sea. Amén. Lo que sea. Tal vez usted no sea creyente y diga, ¿funciona esto en mi caso? No. No funciona. Te diré por qué no funciona. Porque si rechazas al Señor Jesucristo, que es tu único y suficiente Salvador, al rechazarlo como tu Salvador, rechazas lo mejor de la vida. Rechazas la vida eterna.
rechazas el amor de Dios, rechazas su voluntad, plan y propósito para tu vida. Rechazas lo mejor de la vida. Rechazas la vida misma que Dios Todopoderoso quiere para usted. Tiene mucho de qué tener temor, porque un día le tocará morir. Y la Biblia nos dice respecto a esto: porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tiene muchas razones para temer y no tiene que ser así. Si está dispuesto a pedirle a Jesucristo que perdone sus pecados con seriedad y sinceridad, pídale que le perdone, no basándose en todas las cosas que hará usted por él, sino basándose en que al ir a la cruz, Él pagó por sus pecados. Su intención fue quitar todos sus temores y darle paz, seguridad y confianza para enfrentar cualquier cosa en la vida. No importa lo que sea, así es Él. Cuando usted le acepte como Salvador, todo lo que ha escuchado será realidad en su vida. ¿No está de acuerdo que es mejor vivir para Dios que vivir en temor, incertidumbre, duda, sabiendo que un día en el futuro estará frente a Dios? Y en cuanto a todas sus buenas acciones, Dios ya ha declarado lo siguiente: que no importa lo que haga, ni cuán bueno sea, es como trapos de inmundicia. En cuanto a salvarnos de pecados, las buenas obras nunca sirven. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo dice Dios, así que lo invito a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Amén. Padre, cuánto te agradecemos por tu amor por nosotros. Sé que tú conoces cada uno de nuestros temores. Te damos gracias, Señor, porque así lo afirmas y así lo declaras en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. También tú dijiste, Señor: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Te agradecemos, Padre Santo, porque en este tiempo por el que estamos pasando, sabemos que tu mano de amor y de poder fortalece cada uno de nuestros corazones. Te pido por este grupo de jóvenes y por todo aquel hermano o hermana en la fe que pueda mirar este mensaje. Permite que pueda fortalecer nuestras vidas en medio de tal situación. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.